Iglesia en Valladolid se ha desplazado hoy hasta el Seminario Diocesano para conocer el desarrollo de este centro bajo la tutela de su nuevo rector, Aurelio García. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Lleva 4 meses al frente del Seminario Diocesano. ¿Cómo valora el desarrollo que ha tenido durante este tiempo? Bueno, la valoración primera es muy positiva, porque en definitiva el objetivo era comenzar una nueva andadura siguiendo un plan de formación que ya tiene establecido la Iglesia y que no tenemos que inventar nada, pero ciertamente se necesitaba un tiempo de adaptación con los seminaristas, con el equipo formativo y yo creo que con los propios profesores, y yo creo que se está desarrollando todo conforme a lo previsto. Entonces, una valoración positiva, es una experiencia de gracia. Es una experiencia diferente a lo que he vivido en estos años anteriores, pero contento y entusiasmado. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto con el entorno que ya conocía, con los seminaristas? Bueno, el entorno lo conocía desde hace muchísimo tiempo, porque yo soy alumno del seminario casi desde los 12 años. Entonces pasé aquí toda mi infancia y adolescencia en el seminario menor y después pues en el seminario mayor. Es decir, que el ámbito, el ambiente, el lugar, el edificio para mí era algo habitual. Incluso también las personas, porque en la diócesis, pues con tantos años, la mayor parte, a excepción del obispo, pues todas las personas eran conocidas. Y bueno, pues, o sea que no ha habido adaptación al edificio, prácticamente ha sido nula, ¿no? Pero ciertamente el tener que asumir una nueva misión, porque yo nunca había sido rector, había sido director espiritual, pero es muy diferente, pues sí, supone un tiempo de aprendizaje, un tiempo de conocimiento y sobre todo de información de muchas cuestiones de las propias personas, pero yo creo que eso es habitual no solo para esta misión del seminario, sino para cualquier parroquia y para cualquier servicio en la Iglesia. Y después de este periodo, que es breve, pero me supongo que ya ha llevado a cabo algún tipo de iniciativas que eran prioritarias a desarrollar. Bueno, las iniciativas, como ya he dicho, están marcadas por la Iglesia y es acompañar a estos jóvenes en el proceso formativo hacia el sacerdocio. Entonces, con los criterios claros, luego es el día a día, el ir adaptando, el ir acompañando, el ayudar a estos jóvenes en un acompañamiento muy directo, muy cercano, muy personal, y animar, corregir y animar, y sobre todo en esa máxima que tenemos en el escudo del seminario nuestro de Valladolid, ora et labora, esta máxima de los benedictinos, de San Benito, de Nursia, que es reza y trabaja. Es decir, con estas dos palabras un poco sintéticas se resume, no todo por supuesto, ¿no? Pero sí lo fundamental de la vida en la formación de un seminario, que es el conocimiento de Dios, no solo doctrinal, teórico, en las clases, sino experiencial, en la vida diaria, ¿no? Y el trabajo. Entonces, eso, con los criterios de la Iglesia, de cuidar la dimensión humana y el crecer humanamente como personas, un crecimiento espiritual, tener experiencia de Dios, el aspecto intelectual, las clases, los exámenes, los libros, una buena síntesis de la teología y de la filosofía para comprender bien la fe y dar razón de nuestra esperanza, como dice el Nuevo Testamento, así como la vida comunitaria y las experiencias pastorales fuera del seminario, bueno, pues poco a poco se va día a día guiando en ese camino lento de formación de los futuros sacerdotes. Como bien comenta, el trabajo hay que desarrollarlo día a día, pero me supongo que ya tendrá alguna idea para desarrollar en un futuro, aunque ahora se tenga que hacer cargo de otras prioridades. Siempre hay iniciativas, siempre hay pues, novedades, porque nos lo va pidiendo la propia Iglesia y la propia sociedad. Entonces, en ese sentido, sí, hay algunos aspectos que queremos cuidar especialmente, pero todos en torno a estos campos que he insistido, especialmente la maduración humana, la maduración personal. Es decir, hoy día un sacerdote tiene que ir muy preparado para enfrentarse a las distintas situaciones del mundo, de la sociedad, de las personas. No puede ir simplemente con buena voluntad, aunque es necesaria, tiene que ir con una buena preparación. Entonces,
una calidez y calidad humana, y por otro lado espiritual. Es decir, si en algo tenemos que distinguirnos los presentes sacerdotes y los sacerdotes de la nueva evangelización que nos está pidiendo la Iglesia, es tener experiencia de Dios. Si una persona no lo vive, es muy difícil que pueda hablar de ello y transmitirlo. Y los fieles se dan cuenta. La gente se da cuenta cuando un sacerdote está bien preparado, mantiene un nivel en un diálogo, e incluso pues cuando orienta bien. Es decir, ¿por qué? Porque lo ha vivido previamente. Entonces, creo que las iniciativas van todas en este campo, a una gran madurez humana y a una gran madurez espiritual. Esto en cuanto al trabajo, pero en cuanto al seminario en sí, ¿qué rasgos destacaría ahora como rector y también haciendo una diferencia de sus años como estudiante aquí? Bueno, el seminario está dividido en seminario mayor y en seminario menor. Entonces hay una diversidad, hay una diferencia, ¿no? En el seminario menor, sobre todo, pues estamos cuidando mucho el estudio y como el fortalecimiento de los valores humanos y cristianos en estos jóvenes. Algunos de ellos serán sacerdotes, otros no. Entonces, crecer como personas. El seminario yo creo que puede ayudar a un acompañamiento personalizado que es muy difícil en institutos y en otros colegios. ¿Por qué? Porque aquí están internos, se les conoce muy bien, hay un seguimiento, eso es lo que respecta al seminario menor. Y además ofrecemos no solo las clases académicas, el ámbito académico, sino que hay un gran cuidado extraacadémico, es decir, aquí se les educa desde hacer la cama, a cómo ordenar la habitación, a hablar en público, a ordenadores, a inglés, hay muchas salidas con ellos. Entonces, quiero decir que es una formación completa el seminario menor, no se limita simplemente a lo académico. En el seminario mayor es mucho más serio, más hondo, más profundo. Entonces, yo creo que ahí las grandes iniciativas, vuelvo a decir lo mismo, es educarlos y ponerlos en contacto con la Iglesia actual y con la sociedad actual. Ellos tienen que comprender bien qué quiere la Iglesia para un sacerdote del mañana. Y eso lleva pues, a muchos contactos y encuentros con personas, incluso algunos no creyentes, a diálogos personales de vida, experiencias pastorales, por ejemplo, no solo en catequesis en las parroquias, dando catequesis, sino también en lugares de caridad, atendiendo y sabiendo entregarte anónimamente sin que nadie te lo reconozca ni te vea. Es decir, ahí es toda una formación y un reto que no son de actos extraordinarios, no son de iniciativas llamativas de medios de comunicación social, no. Yo creo que donde nos jugamos la gran formación de los seminaristas y de los futuros sacerdotes es en el día a día, en la hondura del cada día, en la entrega del cada día, en el aprovechamiento del cada día. Entonces yo pongo la insistencia en eso, menos en lo extraordinario y más en lo ordinario. Hemos hablado del seminario, pero me gustaría aprovechar la ocasión, que usted también es delegado de liturgia, para profundizar en las fiestas que ya estamos celebrando, me refiero a la Navidad. Como buenos cristianos, ¿cómo debemos recibirla? Con fe. Lo primero que diría para vivir estas fiestas de Navidad es vivirla con fe, porque me da la impresión de que a veces es un tiempo, una fiesta tan folclorizada, tan culturalizada, tan comercializada, que la gente se olvida del por qué tenemos vacaciones, la gente se olvida de por qué nos damos regalos, la gente se olvida de por qué nos desplazamos en estos días de fiestas. Todo por el nacimiento de Jesucristo. Y casi ya ni siquiera aparecen las felicitaciones de los cristianos, ya no voy a decir de los agnósticos, de los ateos, de los indiferentes, de los que no creen, pero al menos en los cristianos. Hemos perdido ya la referencia cristiana. Tenemos muchas bolas, árboles de Navidad, muchas luces, muchos gamos y ciervos, y a veces no aparece ni Jesucristo, por ningún lado, ni en las imágenes, ni en las palabras de nuestras felicitaciones, por poner un ejemplo. Entonces, mi observación es que tenemos que cristianizar estas fiestas que se están paganizando. Pero sería necesario que esta fe, y aparte el espíritu navideño del que siempre se habla, se mantuviera todo el año, no solo cuando se acercan estas fechas. Efectivamente, es decir, la fe en Jesucristo tiene que ser a lo largo de todo el año. Es más, son unas fiestas muy proclives a la solidaridad.
Parece un poco como que esa ternura del Belén, estos recuerdos nostálgicos de la infancia, como que nos ablandan a todos y somos más generosos y damos un poco más de ayuda, y parece que las películas incluso pues nos hablan de los pobres que están por la calle y que tenemos que ayudar. Todos muy buenas intenciones y muy buenos valores, pero no solo en Navidad, durante todo el año. Entonces, esa fe durante todo el año, esa solidaridad durante todo el año, ese espíritu generoso de la Navidad durante todo el año. Y yo creo que esto es un poco lo bonito de la Iglesia, que a lo largo de todo el año no solo celebra el misterio de Jesucristo a lo largo de todo el año, sino que el año litúrgico, el año de la Iglesia, es como una gran escuela de vida cristiana. En Navidad hay unos valores, en Pascua hay otros, en Adviento hay unos, en Cuaresma otros diferentes. Y a lo largo del año va educando al cristiano en la solidaridad, en la fe, en la esperanza, en todos los valores cristianos. Creo que esto tendríamos que entrar con espíritu de fe en estas fiestas santas. No solo son felices Navidades, sino santas Navidades, porque hay un misterio santo. Dios ha querido rebajarse, hacerse humilde, hacerse hombre. ¿Para qué? Para conducir a la humanidad, para hablar a la humanidad, para comunicar a la humanidad la salvación de Dios y llevarle a Dios. Este es el misterio del nacimiento, y por eso hacemos nacimientos, y por eso hay villancicos, y por eso hay regalos, y por eso hay fiestas, y por eso hay cotillones. Pero el misterio es que el Dios trascendente, el todo Dios, se ha rebajado, se ha humillado, se ha hecho niño pobre y débil, para que la humanidad escuchara su mensaje y obedeciéndole, escuchándole, vuelva a Dios. Desde aquí queremos colaborar con ese cristianizar estas fiestas, como bien comentaba anteriormente, y no sé si nos podría dar unas pinceladas a qué se debe la celebración del 25 de diciembre. Una cosa curiosa, porque hay gente que a veces cuando comprende la historia de esta fiesta le llama la atención y se sorprende, pero es lógico, es una fiesta que se remonta en torno al siglo IV y precisamente es el solsticio de invierno. Es decir, ¿qué es el solsticio de invierno? Es a partir del día 25 de diciembre, cuando el sol comienza a crecer un poco más, la luz empieza a crecer. Hasta ahora el sol está menguando. A partir del 25 de diciembre comienza a crecer, en contraposición con el solsticio de verano, del 23 de junio. Entonces los cristianos, que no sabemos por los datos evangélicos cuándo nació Jesucristo, no tenemos un dato concreto, sabemos más o menos la época. Incluso tenemos los datos, siendo emperador Augusto, y además Quirino, el gobernador, hizo un censo. Bien, tenemos datos, pero el día exacto no lo tenemos. Entonces había que buscar un día. Los cristianos pensaron que un día significativo, simbólico, era el 25 de diciembre. Precisamente por eso. Porque nos visitará el sol que nace de lo alto. Dice el cántico evangélico de Zacarías, el padre de Juan Bautista, nos visitará el sol que nace de lo alto. ¿Quién es ese sol que nace de lo alto? Cristo, luz de las gentes, luz de los pueblos. Entonces, precisamente por una frase de Juan Bautista que dice, conviene que yo tengo de que decrecer para que Cristo tenga que crecer. Bueno, pues esa frase dio lugar a los antiguos cristianos para que el solsticio de verano, cuando el sol empieza a decrecer, se pone la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista. Y el solsticio de invierno, que es cuando el sol empieza a crecer, se pone el nacimiento de Cristo, de Jesucristo. El sol que nos visitará de lo alto y el sol que crece, que vence a las tinieblas del invierno, símbolo del pecado y del mal. Entonces, realmente era una fiesta pagana, una fiesta del Imperio Romano, era el Solis Invictus, el sol no vencido, el sol victorioso, que precisamente impuso en el Imperio Romano el emperador Marco Aurelio. Incluso mandó acuñar una moneda con el sol emperador, sol emperador. Y entonces era muy querida por el pueblo romano esa fiesta del Solis Invictus, es decir, el sol que no le ha vencido la tiniebla del invierno, ha vencido él a la tiniebla del invierno. Y entonces a partir del día de Navidad pues empieza a crecer el sol. Bueno, entonces ese es un poco el origen de la fiesta, pero está claro que lo que celebra la Iglesia es el nacimiento según la carne de Jesucristo.
Y hay otra fiesta también muy arraigada en nuestra sociedad, la Epifanía del Señor. Tal vez haya muchos que también desconocen cuál es su origen, de dónde procede. La Epifanía del Señor es igual que el nacimiento de Cristo, la fiesta que cristianiza, esa fiesta pagana del Solis Invictus, era de Roma. La fiesta de la Epifanía del Señor es el día 6 de enero y es más del oriente, de Constantinopla. Realmente el contenido es el mismo. Epifanía significa manifestación, aparición de Dios. No es tanto el nacimiento según la carne, el nacimiento, sino el Dios que estaba oculto, velado, se aparece, se da a conocer, se muestra al mundo y a la humanidad en Cristo cuando nace. Y el origen de esta fiesta es el mismo, es el solsticio de invierno, pero por la rotación de la Tierra se tarda unos días más en el oriente. Y entonces son esos días que median casi unos 10, algo más de días, que es en el oriente, en Constantinopla, ¿no? O sea que tiene una raíz astronómica, como muchas otras fiestas del calendario litúrgico. Están basadas en una cristianización del tiempo, de los astros, de los planetas, tiene que ver con la astronomía, ¿no? Pero así como Occidente celebraba el nacimiento, Epifanía era la manifestación. El Dios oculto se deja ver, se desvela, se muestra. Epifanía del Señor, manifestación del Señor, que precisamente en España, en la antigua liturgia mozárabe, que se llamaba, o hispano-mozárabe, o hispana, se llamaba In apparitioni Domini, es decir, la aparición del Señor. Es un poco el mismo sentido que el día de la Epifanía. Para finalizar, ¿qué mensaje lanzaría a todas las personas que nos van a ver a través de nuestra página web, un mensaje de Navidad? Pues yo a creyentes y no creyentes, a practicantes e indiferentes en la vida de la Iglesia, les diría a todos que aprovecharan estas fiestas de Navidad para mirar a Jesucristo. Él viene, Él nace precisamente para encontrarse contigo y con todos. Y quien descubre a Cristo no solo descubre un misterio de Dios, sino el misterio del hombre. Quien descubre a Cristo se descubre a sí mismo y se comprenderá mejor a sí mismo y vivirá mejor. Pues esperemos que todos recojamos este mensaje. Y Aurelio García, rector del seminario y también delegado de liturgia, muchísimas gracias por habernos acogido en su casa. Muchas gracias a vosotros.